El árbol del séptimo piso. No abras el regalo de Papá Noel, un aviso desde el edificio Navidad Eterna. Estimado Lean, o más bien, a la atención de la asamblea nocturna. Mi nombre es Marcos y escribo desde un pequeño apartamento en un edificio de renta antigua en una ciudad que ahora odio. Necesito contarles lo que sucede cada Nochebuena aquí, en el séptimo piso. No es un fantasma clásico. Es algo que llamamos el árbol del inquilino 7G. Verán, en este edificio, de nombre irónicamente festivo, Residencial Navidad Eterna, hay una tradición macabra. Cada año, un inquilino del séptimo piso recibe, la mañana del 24 de diciembre, un pequeño árbol de Navidad artificial en la puerta. No tiene tarjeta. Solo viene con un único adorno, una esfera de cristal roja, perfecta. La regla no escrita, transmitida de inquilino a inquilino, es que debes colocarlo en el lugar más visible de tu casa y dejarlo hasta después de Año Nuevo. Si te niegas, o si lo tiras, el inquilino anterior desapareció. El año pasado, me mudé al 7G en diciembre. La anterior inquilina, una anciana llamada Doña Elvira, me entregó las llaves con una mano temblorosa. Pon el árbol donde se vea, muchacho, me susurró. Y nunca mires dentro de la bola cuando estés sola en la habitación. Me reí, pensando que era una superstición de vieja. Llegó el 24. Allí estaba, un árbol de plástico de medio metro, con su única esfera roja colgando. Lo puse en la mesita del salón, frente al televisor. Esa noche, mientras veía una película, noté un movimiento por el rabillo del ojo. En la esfera, que reflejaba la luz del televisor, había algo. No era mi reflejo. Era la silueta de una persona, mucho más alta que yo, de pie en lo que parecía ser el pasillo de mi apartamento. Parpadeé y desapareció. Al día siguiente, Navidad, la silueta dentro de la esfera estaba más definida. Podía distinguir unos hombros anchos y lo que parecían ser astas, como de ciervo, en la cabeza. No se movía. Solo observaba, desde dentro de la esfera, el reflejo de mi salón. Una tarde, volví del trabajo y el árbol no estaba en la mesita. Estaba en el centro de la habitación, como si alguien lo hubiera movido para tener una mejor vista. La puerta estaba con llave. Yo vivía solo. La gota que colmó el vaso fue en Nochevieja. Me desperté a las 3:30 de la mañana, con la certeza absoluta de no estar solo. Salí al salón, y allí estaba. El árbol. Pero ya no medía medio metro. Llegaba casi al techo, sus ramas de plástico se habían vuelto negras y retorcidas como huesos carbonizados. Y colgando de ellas, no una, sino docenas de esferas rojas. En cada una silueta distinta, retorcida, como de personas atrapadas. Y en la más grande, en el centro, vi mi propio reflejo, pero no era el de ahora. Era el que tendría dentro de 10 años, envejecido, con los ojos llenos de pánico. Y detrás de mí,
En ese reflejo futuro se alzaba la figura con astas, con una mano alargada y descarnada posada en mi hombro. Grité y cerré los ojos. Cuando los abrí, era de día, y el árbol estaba otra vez en su mesita, pequeño, con su única esfera. Pero ahora sé la verdad, lean. El árbol no es un regalo. Es una semilla. Se alimenta del tiempo, de la paz, de la cordura de quien lo hospeda. Cada año crece un poco más en la dimensión de la esfera, robándote pedazos de futuro. Doña Elvira no se mudó. Ella se negó a poner el árbol el 5.º año. La encontraron, dicen, pero no puedo contarte cómo. Solo sé que su esfera es una de las pequeñas que ahora cuelgan de mi árbol, del árbol que pronto será tan alto como el techo en esta realidad, no solo en el reflejo. Esta Navidad, el árbol vuelve a llegar. Y tengo miedo de que nueva esfera, con que nuevo reflejo, aparecerá colgando. Tal vez esta vez sea la suya, miembro de la asamblea. Tal vez por eso les escribo. Para que sepan que, si alguna vez reciben un árbol anónimo en la puerta, no lo lleven adentro. O su Navidad será eterna, en el sentido más horrible de la palabra. Atentamente, un asambleísta desde el 7.º infierno. Y así concluye el testimonio de Marcos. Una advertencia escalofriante sobre tradiciones que no se pueden romper y regalos que nunca debes aceptar. ¿Alguno de ustedes, estimados asambleístas, ha tenido una experiencia con un objeto festivo, poseído? Continuamos con más relatos. El vecino de Navidad. Alguien está copiando nuestras tradiciones y se está volviendo inquietante. Lean, escribo a la asamblea porque no sé a quién más acudir. Esto no es un fantasma ni una maldición, es algo mucho más tangible y perturbador porque está sucediendo ahora, al otro lado de la pared. Vivo en un dúplex. Mi vecino, el señor Evans, es un hombre mayor que siempre ha sido solitario y correcto. Hasta este diciembre. Mi familia y yo somos muy tradicionales. Ponemos el árbol el 1 de diciembre, colgamos las luces exteriores con un patrón específico. Horneamos galletas de jengibre el 24 por la mañana y abrimos un regalo cada uno en Nochebuena. Este año, el 2 de diciembre, el señor Evans puso un árbol. No es raro. Lo raro es que es idéntico al nuestro. Mismo tamaño, mismo tipo de pino artificial, incluso los mismos adornos de esferas rojas y doradas que nosotros compramos el año pasado en una cadena comercial. Pensamos en una coincidencia. Luego vinieron las luces. Nosotros colgamos nuestras luces blancas intermitentes en el porche en una forma de arco. Al día siguiente, él tenía exactamente las mismas luces, en el mismo patrón de arco, en su porche. Mi mujer empezó a sentirse incómoda. La semana pasada fue el punto de inflexión. Mi hija pequeña, Sofía, de 7 años, hizo en la escuela un adorno navideño, un rentero de plastilina con un lazo rojo. Lo colgamos en la punta del árbol. Ayer, mirando por la ventana a su salón,
Sus cortinas están siempre abiertas ahora, antes siempre cerradas. Vi el mismo adorno. No uno similar. Era exacto. La forma torpe del rentero, el lazo rojo desproporcionado. Era como si lo hubiera fotografiado y lo hubiera replicado. Anoche, Nochebuena, fue lo peor. Seguimos nuestra tradición. A las 10 de la noche, nos sentamos, ponemos un villancico suave y abrimos un solo regalo cada uno, siempre pijamas nuevas. Mientras lo hacíamos, a través de la pared medianera, escuchamos claramente el mismo villancico a un volumen ligeramente más alto. Y luego, el sonido de papel siendo rasgado. 1, 2, 3, 4 rasguidos. Uno por cada miembro de mi familia. Él vive solo, lean. Hoy, día de Navidad, no hemos salido de casa. Tenemos las cortinas cerradas. Pero hace una hora sonó su timbre. No abrimos. Desde la mirilla lo vi. El señor Evans, con una sonrisa demasiado amplia, sosteniendo 4 pequeños paquetes envueltos idénticamente a los nuestros. Dijo, en un tono cantarín, «Feliz Navidad, vecinos». Me pareció tan agradable su tradición, que quise compartirla. Son para ustedes. Pijamas, creo. Espero que les queden bien. Lo más aterrador no es la imitación, lean. Es la precisión y la escalada. Primero los adornos, luego los sonidos, ahora los regalos. ¿Cómo supo lo de las pijamas? ¿Está escuchando a través de la pared o hay algo más? Mi hija dice que a veces ve su silueta parada en su jardín, de noche, mirando fijamente su ventana. No hemos llamado a la policía porque, ¿qué les decimos? Mi vecino copia nuestras tradiciones navideñas, parece una locura. Pero tenemos miedo. Miedo de lo que viene después. Si copió la Nochebuena, va a copiar la cena de hoy, va a llamar a nuestra puerta a la misma hora que se siente nuestra familia a comer, y si decide que, para que la tradición sea perfecta, ¿también necesita una familia de 4 personas en su casa? No sabemos qué hacer. Solo sabemos que esta Navidad, el espíritu navideño se siente como una presencia claustrofóbica y observadora, vestida con el rostro amable de un anciano solitario. Y que tal vez, la amenaza más real no vive en una casa embrujada, sino en la de al lado, tomando notas. Te envió mi historia, soy miembro de la asamblea, desde dentro de su propia pesadilla suburbana. El terror de lo mundano, de la invasión lenta y meticulosa, ¿dónde está la línea entre un vecino excéntrico y algo mucho más siniestro? La asamblea está invitada a deliberar. Dale like al video y suscríbete si disfrutas de estos relatos de terror. La entrega del 24. Soy repartidor. Anoche hice una entrega que no debería existir. Lean, soy David. Trabajo para una de esas grandes compañías de mensajería express. Ya sabes, las que prometen entregar incluso el 24 de diciembre. Bueno, anoche, a las 11:45 de la noche, casi al final de mi turno, recibí una orden de entrega en mi dispositivo.
Era la última. La dirección era un apartamento en un edificio viejo del centro, uno de esos que tienen más buzones que residentes. El paquete era pequeño, del tamaño de una caja de zapatos, pero pesaba nada. Era como llevar aire. No hacía ningún ruido. La etiqueta de envío era extraña, impresa de forma borrosa, sin remitente legible, solo un logotipo que parecía un muérdago estilizado. El nombre del destinatario decía solo, el ocupante. La dirección, sin embargo, era específica, apartamento 4B. Llegué al edificio. El vestíbulo estaba oscuro, con una sola bombilla parpadeante. En el panel de buzones, el 4B no tenía nombre. Subí. En el cuarto piso, el pasillo olía a humedad y a comida vieja. La puerta del 4B tenía la pintura descascarada. Toqué. No hubo respuesta. Toqué de nuevo, pensando en dejar el paquete y marcharme. Entonces, la mirilla se oscureció, como si alguien se hubiera pegado a ella desde dentro. Una voz áspera, como de garganta seca, dijo, «Es la entrega de Navidad». «Sí, señor», respondí. «Firme aquí, por favor». No abrieron la puerta. Solo deslizaron un pequeño bloc de notas y un lápiz por debajo. Firmé por ellos, como a veces hacemos cuando la gente es rara. Coloqué el paquete en el suelo. «Feliz Navidad», dije. Desde dentro, la voz respondió, demasiado rápido, «Oh, lo será. Para el que lo merece». Me fui rápido. Al bajar las escaleras, me detuve en seco. En el bloc de notas, en la línea de la firma, yo había escrito mi nombre como siempre, David M, pero debajo, en la línea que debía ser la del destinatario, donde debería haber estado en blanco o con una firma ilegible. Había una escritura fina y pulcra que decía, recibido por David M. Gracias por tu entrega puntual. Tu compensación llegará a su tiempo. Me helé. ¿Cómo sabían mi nombre? Solo lo había escrito yo en mi copia. No lo había dicho en voz alta. Subí corriendo los escalones. El paquete ya no estaba. En la puerta, pegado con cinta, había un sobre pequeño. Lo abrí. Dentro había un billete antiguo, de esos que ya no circulan, y una nota con la misma letra pulcra, para la propina. Nos veremos el próximo diciembre, David. Tu ruta estará más optimizada. Lean, revisé mi dispositivo de la empresa. No había registro de esa entrega. El pedido había desaparecido de mi historial. Llamé a mi supervisor hoy, día de Navidad, y me dijo que no había programado ninguna entrega para esa dirección a esa hora, y que el edificio 4B de esa calle lleva demolido más de 2 años. Lo comprobé en Maps. Tiene razón. Solo hay un solar vacío. Pero yo estuve ahí. Tengo el billete antiguo y la nota. Y anoche, al volver a casa, mi reloj de pulsera, que siempre va perfecto, se atrasó exactamente 1 hora. Y tengo la sensación, la certeza absurda, de que el año que viene,
El 24 de diciembre, mi dispositivo vibrará de nuevo con una entrega. Y que no podré negarme. Porque firmé por ella. Les escribo como advertencia, sobre todo si trabajan en logística. En Nochebuena hay más de una lista repartiéndose. Y algunos paquetes no llevan regalos. Llevan acuerdos. Y una vez aceptas ser el mensajero, es para siempre. Atentamente, un repartidor que ahora mira los paquetes con otros ojos. Este es un testimonio que habla de pactos en la sombra y de los horarios implacables del otro tipo de negocio navideño. ¿Qué entregó realmente David? ¿Y qué le debitarán a él como compensación? La asamblea nocturna puede reflexionar sobre los trueques que hacemos, a veces sin saberlo, por simple conveniencia. Puedes apoyar al canal suscribiéndote y dándole like al video para seguir trayendo más de Podcast Paranormal. Y con esto, cerramos los testimonios, por ahora. Duerman con un ojo abierto. Hasta la próxima. A toda la asamblea.